Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al 14º capítulo de Historia en Caliente. Estos últimos podcasts, los últimos 2 capítulos, hemos estado hablando de cuestiones de la actualidad. Hablamos de personajes que han impactado el siglo XX, pero no queremos estancarnos ahí, así que el tema de hoy va a ser ya ahora sí propio de la Nueva España. Nos vamos a remitir a tiempos lejanos. Pero antes de ello, antes de platicarles del tema, les tengo que presentar a los que siempre me acompañan y a invitados que tenemos para discutir este tema. En primer lugar, voy a presentar a Emir. Por favor, preséntate. Hola, banda que nos ve y que nos sintoniza en YouTube y en todas nuestras redes sociales. No se olviden de seguir dando like a todos los videos y bueno, qué bueno que nos acompañan todos. No están todos, ¿verdad? Porque siempre falta algún irresponsable. La semana pasada yo no pude, pero aquí estamos. Algún borracho. Y feliz también de que estén las compañeras aquí, Almendra, Claudio, que se acaba de ir, y Diana, por supuesto, que aceptó la humilde invitación de estar en nuestro pequeño podcast. Entonces esperemos que les guste mucho, que yo estoy seguro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Esperemos que este capítulo sea de su agrado. No me quiero alargar mucho porque prefiero que se presenten las invitadas y es un gusto que nos estén acompañando. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que le estén pasando muy bien. Una gran felicitación a todos los padres de nuestros compañeros, amigos. Y bueno, espero que disfruten ese nuestro tenerlos de nuevo por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Esperemos que disfruten este programa. Ya solo nos falta uno para que seamos quinceañeros. Esperamos que pronto habrá habrá fiesta. Están todos invitados. Y bueno, que el tema de hoy les sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es Almendra y un gusto por haberme invitado. Esperemos que sea muy buena esta plática. Hola, buenas noches. Me llamo Tlahuiyolitzin, estudio en la UAM Iztapalapa Historia y bueno, me invitaron a esta reunión que la verdad me parece muy, muy interesante porque habla sobre las mujeres. Creo que hay una buena retroalimentación y bueno, ya. Y finalmente la que va a presentar el tema el día de hoy es una colega de la UNAM. Ella es Diana Hernández. Por favor, preséntate. Hola, estoy muy contenta de que me hayan invitado. Estoy muy entusiasmada de presentar este tema. Espero que sea del agrado de todos los compañeros aquí presentes y de todas las personas que nos miran y nos escuchan. Perfecto, y claro que lo será porque es un gran tema. Hace unos capítulos del podcast tuvimos a Saúl, tuvimos a Mari, que nos hablaron un poco sobre la prostitución. Y quedó un poquito en el aire que este tipo de temas todavía tenía mucho que dar. Y hoy Diana nos va a presentar otra vez este tema de la prostitución, pero ahora enfocado a un siglo antes de los estudios que está realizando, mejor dicho, a Saúl, al cual le enviamos un saludo. Por aquí va a estar saliendo en recomendados ese capítulo, por si lo quieren ir a ver, es muy bueno y es imperdible, ¿no? Hoy Diana nos va a presentar la historia de un lugar que es muy particular de la Ciudad de México. Normalmente cuando uno va al centro de la Ciudad de México observa los edificios que están alrededor y uno no se pone o no se detiene a pensar qué sucedió en esos lugares, ¿no? Diana, a lo que me ha comentado Emir, se ha dedicado a rescatar las historias de estos edificios, de estos lugares, y hoy nos va a hablar de uno más que tiene que ver con la prostitución y delincuencia. Nos va a hablar acerca de estos temas, ¿no? Así que sin decir nada más, Diana, te cedo los micrófonos para que nos expliques la historia de este lugar que nos vas a presentar. Muy bien, bueno, este lugar del que vamos a hablar es el regimiento de Santa María Magdalena, que estuvo ubicado en las inmediaciones de lo que actualmente es el Metro Pino Suárez. Y en la parte de afuera hay una pequeña capilla de color amarillo, que es lo único que se logró rescatar de esta casa de recogimiento dedicada a Santa María Magdalena. Como muchos sabemos, Santa María Magdalena tiene una historia bastante interesante, ¿no? Resulta que Santa María Magdalena fue la segunda mujer más mencionada en los textos bíblicos
La primera fue la Virgen María, y de ella se dice que fue una mujer que amó demasiado. Como era una mujer que había amado demasiado, pues seguramente se había dedicado a la prostitución. En el Oriente, pues no le dieron esa interpretación, pero en Occidente, que es la religión que nos llega a América, pues sí se le dio esta interpretación, y por eso se dice eso de Santa María Magdalena. Y entonces, a raíz de esta historia es que se empieza a tomar a esta santa como el ejemplo de las mujeres que tenían una vida de pecados, porque a raíz del arrepentimiento y de la religión, pues ella logró rehacer su vida y convertirse en una santa. Y por eso no es casualidad que esta casa de recogimiento dedicada a rescatar a mujeres prostitutas y delincuentes durante la época novohispana, pues tuviera como advocación a esta mujer, ¿no? Justo para que esas mujeres rescatadas de las calles, pues tomaran su ejemplo y decidieran hacer lo mismo que ella. Y bueno, el contexto novohispano es otra cosa muy interesante. Después de la conquista, pues llegan a la Nueva España muchísimas ideas provenientes de España. Y una de ellas era que las mujeres que vivían solas, es decir, que no estaban a cargo de un varón, pues no tenían muchas salidas. Si era una niña, pues su padre era quien estaba a cargo de ella. Si era más grande y se casaba, era su marido quien debía de velar por ella. Y entonces, si una mujer se encontraba sin esta custodia masculina, sin este cuidado de un hombre, pues su vida no tenía salidas, o se dedicaba a la mendicidad o se dedicaba a la prostitución. Principalmente si eran mujeres de estratos sociales pues más altos, ¿no? De estratos sociales más bajos, pues sí podían trabajar y dedicarse a otras cosas, pero siempre estaba como esta otra salida de que pues estaban prácticamente solas, se veía de esa manera y pues tenían que buscarse la vida de cualquiera de estas dos maneras. Y entonces es por eso que la religión católica decide hacer estas instituciones llamadas casas de recogimiento, donde se dedicaban a dar asilo, a recoger a estas mujeres que tenían pues varias cualidades. Y bueno, esta casa, en especial la de Santa María Magdalena, pues es bastante interesante, porque a principios de la época novohispana no existía como tal el concepto de delito, eran más bien pecados, porque los pecados ofendían a Dios, y ya con este cambio de mentalidad durante el siglo XVII o siglo XVIII, es que pues se empiezan a dar cuenta que la religión ya no tiene el mismo peso que antes, y entonces ahora ya no se ofendía a Dios, ahora el hecho de ofender a la sociedad pues ya era considerado un delito, y es así como surge este otro término. Y por eso es que esta casa de recogimiento pues está dedicada a estas mujeres. Eran muchísimas acciones las que podían provocar eso. Tenemos ejemplos de documentos donde se habla de que una mujer llamada Manuela Teodora, que era de raza india, en el año de 1783, fue condenada a 4 años por el motivo de ser tepachera. Así lo dice el documento, o sea, esta mujer vendía tepache en la calle y por eso fue condenada a 4 años. No dice nada más, pero podemos imaginarnos que seguramente estaba haciendo ruido en la calle o estaba molestando a la gente o no tenía permiso, o pues quién sabe, pero pues le dieron 4 años de condena. Tenemos también el caso de María Dolores Peña, que era española y que en el año de 1787 fue condenada a 6 años. Entonces podemos imaginarnos que su delito pues había sido mayor, porque le habían dado 2 años más que a la tepachera, pero su delito realmente había sido ser una mujer adúltera. O sea, cometer adulterio era motivo para que te encerraran 6 años. En el caso de Rosa María Mojica, que también era española, en el año de 1791 también le dieron 6 años, pero su delito había sido matar a alguien. Y entonces ahí nos damos cuenta de que ser adúltera y ser homicida pues estaban equiparados, ¿no? Ambos delitos
hacían merecedora a la mujer de estar condenada a 6 años. Y así tenemos a muchas más. Por ejemplo, Juana Rodríguez en 1789 también había sido condenada a 6 años por ser amancebada con 2 hombres, es decir, por haber estado íntimamente con 2 hombres. A Georgina Piedra en 1806, española, fue condenada por 8 años por el motivo de ser disoluta y pervertidora. Y bueno, así tenemos varios ejemplos más. Vemos que ya para los años de la independencia, además de revueltas en las calles o de cometer adulterio, le agregaron a los delitos de participar en la independencia. Hubo mujeres que fueron encontradas con las armas en mano al pertenecer al movimiento independentista, como Ana María Ortega y Trinidad Ortega, que eran hermanas y que se les condenó a 2 años. Esto nos deja ver justo lo que acababa de mencionar, que pues habían tenía mucho peso la moral católica de ese entonces para condenar a las mujeres, ¿no? Y eso nos dice muchísimo de cómo era la sociedad en ese entonces, ¿no? De qué criterios tenían para juzgar a una mujer buena o a una mujer mala. Y pues no sé, me gustaría que ahora ustedes, si piensan que las cosas son más o menos igual o han cambiado, o qué les parecen estos datos que les traigo. Tenemos otro que se me estaba pasando un poco. En 1818, a Manuela Rosas la condenaron a 5 años por cometer robo, y a otra mujer que también cometió robo en el mismo año de 1818, llamada Dolores Sánchez, la condenaron a 6 meses. Entonces, pues tenemos condenas de todo tipo, ¿no? Pero las que son pues más grandes o son por homicidio o son por adulterio. Y de ahí pues para abajo. Si nos podemos saber, como que todos los delitos y todas las conductas tienen que ver con conductas que que en algunos casos siguen siendo socialmente inaceptables, que las lleven a cabo las mujeres. Y eso me remite precisamente como a toda esta cuestión de la obra de Michel Foucault, de decir como el castigo del cuerpo, ¿no? De finalmente tener el control del mismo cuerpo. O sea, ya ni siquiera que te dejen usar tu cuerpo como tú quieras y demás, sino que finalmente es como que los castigos van por ahí, para demostrar precisamente el poder, ya sea del Estado como tal, sobre todos sus habitantes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, realmente no me imagino la cantidad de hombres que participaban en la independencia y que, pues, algunos seguramente también fueron aprendidos, ¿no? Pero no sé, o sea, como que causa mucho revuelo el hecho de que una mujer esté participando de estos actos o que una mujer esté vendiendo tepache en espacios públicos o no sé, son conductas que se siguen replicando. En el caso de las mujeres que eran ingresadas a esta casa de recogimiento por el motivo de prostitución, pues claro, ingresaban a las mujeres, ¿no? Porque ellas eran las que se prostituían. En cambio, no apresaban a los hombres, que eran los que acudían a estas casas de mancebía o que consumían a los cuerpos de estas mujeres, ¿no? Ellos continuaban con sus vidas, y de hecho algo que se decía y que se sigue diciendo actualmente es que la prostitución es un mal necesario. En la época novohispana, las mujeres casadas pues solamente se casaban con sus maridos para procrear hijos, y si tenían relaciones para otro fin, pues ellas estaban cometiendo un pecado. Y entonces, pues, para no hacer pecar a tu esposa y que tu esposa siga siendo, pues, la misma mujer virtuosa con la que te casaste, pues, ve a una casa donde puedas estar con prostitutas para que sean ellas las que pequen y no peque tu esposa. Pero entonces el hombre, claro que también está pecando, pero pues es un mal necesario. Y se habló muchísimo sobre regular la prostitución en la Nueva España
pero pues era algo muy complicado, ¿no? Porque si actualmente es una práctica que no es bien vista y que pues tiene muchísimos puntos a discutir desde todas las perspectivas de cada persona, pues en la época novohispana lo tenía muchísimo más, ¿no? Era un tema prohibido y pues cómo van a prohibir o cómo van a regular algo que socialmente vive oculto, ¿no? O sea, habían calles que estaban dedicadas a la prostitución, pues es muy difícil regular una práctica que no es aceptada socialmente y entonces nunca pudieron y pues la solución era crear estas casas de recogimiento donde las mujeres por voluntad propia o ya fuera porque fueran encontradas ejerciendo sin regulación, pues eran llevadas a esta casa. Mira, me pareció interesante una cosa que... bueno, ahorita Jorge te interrumpo tantito, ahorita. Me pareció interesante una cosa que dijiste al inicio. No había tomado en cuenta, pues efectivamente, que el nombre de María Magdalena, pues era más el significado, ¿no?, de la historia. Y de hecho, ahora sí que es reciente un poco las lecturas que estoy teniendo sobre la magia causa en la historia. Y leyendo acerca de ella, pues ahí mencionan que las mujeres tenían como que en la mitología y en esta creación del mito, ¿no?, del poder, tenían como que más facilidad para obtener ese poder. Y entonces cuando se forma la Iglesia Católica, como tal el culto cristiano, mejor dicho, las mujeres son relegadas porque pues ya no querían que ocuparan un espacio que debería ser para el Salvador, ¿no? Y el Salvador tenía que ser hombre, porque todos los escritos dicen la importancia de los hombres, ¿no? Las grandes profetas de la Biblia son hombres. Y entonces, pues, una mujer figurando dentro de la Iglesia católica, bueno, de la Iglesia cristiana en general, pues no podía, ¿no? Porque pues esa era un cuestionamiento del poder de Dios. Y ahora, como lo formulas a como se da en la práctica en la Nueva España, que como ya lo hemos dicho en otros capítulos, pues México es un país con unas bases moralistas católicas bastante fuertes, pues eso me parece interesante lo que estás planteando, cómo estos delitos se van más por el pecado, ¿no? Por lo que estás haciendo como ofensa para Dios y no lo que estás haciendo en la práctica como los seres humanos. Entonces, me parece interesante sobre lo que estás mencionando eso, ¿no? Que las mujeres son más como el artefacto del pecado en esos momentos, ¿no? Ya hay un momento donde ese término, y aquí ojalá Saúl no me mate por meterme en sus temas, se forma en el concepto de transgresión, ¿no? Y ya empieza como que esta idea de la higienización y todo ello, que ya lo hemos platicado también, y me parece interesante por eso. Pues es interesante cómo lo planteas desde un inicio para abordar todo un sistema de conceptos que se ha ido transformando con el paso del tiempo, pero que no se le ha quitado eso de ser mal visto, ¿no? De ser algo pecaminoso, de ser algo transgresor, ¿no? Ahora sí, Jorge, no sé qué quieras decir. Perfecto, sí. Bueno, me parece un tema muy, muy interesante y bueno, sobre los ejemplos con los que ilustras esta exposición, me genera una duda, ¿no? Bueno, he visto que tienes aquí hasta la condena que reciben estas mujeres que son introducidas en las casas de recogimiento. He tenido acercamientos sobre el tema, pero ya hacia el movimiento de independencia, ¿no? Que la importancia de las casas de recogimiento reside en una importancia político-militar, ¿no? Donde se recluyen a las mujeres que tienen relación con los insurgentes. Y llegué a saber a través de este autor, Matthew Robinson, que algunas fueron condenadas a pasar recluidas por vida o incluso a la muerte, ¿no? Dependiendo del grado con relación que han tenido con los insurgentes. Ya que tú has tenido este acercamiento con la casa de recogimiento con exactitud esta de María Magdalena, si no me equivoco, ¿conoce algunos casos similares o no muestra evidencia sobre actividad insurgente en las mujeres? Porque bueno, dentro de la época, esto también ayuda mucho a la historia a saber que la participación femenina fue bastante importante, ¿no? Durante la independencia. Entonces no sé, sé de casos, pero no indican con particularidad qué casas de recogimiento, ¿no? Supongo que como eran instituciones que surgieron desde el siglo XVI, no, XVII, si no me equivoco, pues habría bastantes, ¿no? Pero ya en el caso particular con esta de la que tú trabajas, ¿habrá ejemplos similares o no? Sí, sí hay ejemplos, el de Ana María Ortega y Trinidad Ortega,
eran hermanas de no sé quién, de apellido Ortega, pero las dos junto con su hermano fueron aprehendidos con las armas en la mano, entonces no había manera de que dijeran que no estaban participando del movimiento porque pues las vieron, ¿no? Y fueron condenadas a 2 años en Santa María, pero es el único dato que hay, pero pues sí, no hay tanta documentación y solamente tengo estos 2 casos de Ana María y Trinidad Ortega. Ah, vale, sí, porque me parece muy curioso ese asunto que sea tan corta la condena, ¿no? Porque se supone que el grado del papel que tenían con los insurgentes y bueno, aquí con el que fueron aprendidas con las armas en mano, pues significa que estaban muy involucradas, ¿no? Entonces, pues me genera esa inquietud de saber que era 2 años la condena y bueno, este autor no sé si me está mintiendo, pero el asunto es que pues sí me genera un poquito de curiosidad, ¿no? Ojalá que, bueno, más adelante podamos ver. Sí, seguramente sí hubo casos donde muchísimos años más, pero supongo que tenía que ver como con la facción en la que estaban peleando o si ya habían matado a alguien o si no habían matado a nadie, y también falta ver qué armas, ¿no? Porque pues no sé, armas podía ser un palo o un machete o cualquier otra, ¿no? Pero quizá, bueno, también podría ser como esta cuestión de pensar o de la imagen que se tiene de la mujer de pues es que debe estar en su casa y demás. Y quizá por eso las condenas para ellas fueran un poco más leves, en el sentido de que, bueno, pues como que los hombres, ya sean sus hermanos o sus esposos, pues son los malos de la historia, ¿no? En ese sentido, es decir, pues están participando en la independencia y ellas se ven obligadas a participar para proteger a sus maridos, o no sé, y precisamente por eso las condenas quizás sean un poco más leves. Sí, justo por eso, ¿no? Fue que decidieron hacer casas de recogimiento y de que estas fueran las instituciones por las cuales estas mujeres pues se arrepintieran, ¿no? De los actos que habían estado cometiendo, y a través de la religión y del trabajo y de pues otras cosas, pues entonces ahora sí enderezaran su vida y pues ya se convirtieran en buenas mujeres, ¿no? O sea, de inicio las casas de recogimiento eran más para reformar las conductas que como castigo. Fue ya finales del siglo XVIII, no, finales del siglo XVII, XVIII, XIX, que estas casas pues ya tuvieron otro papel, ¿no? Que ya era pues el de meter a las mujeres malas, a las delincuentes, y que paguen, que sean castigadas. Pero de inicio sí era pues el reformar las conductas a través de trabajo forzado, de que rezaran todo el día, de que dedicaran su vida a la religión y pues ya se iban a convertir en buenas mujeres, según los cánones de la época. Sí, justo eso de que comentaba Ernesto. Por ejemplo, las sentencias también derivaban del estatus, ¿no? Por ejemplo, la mayoría son españolas y me imagino que, como bien lo menciona, que pues las mujeres estaban en sus casas, entonces, pues simplemente pues disminuían la sentencia para que las mujeres pues siempre estuvieran otra vez de nuevo en el hogar, ¿no? Y también pues me hace recordar a Josefa Ortiz, que también pues más o menos dieron distinto tiempo de sentencia porque pues era la esposa de un corregidor, ¿no? Al fin y al cabo, y pues también le dieron ciertos privilegios dentro de la prisión, que ahorita no recuerdo cuál era el nombre, pero pues sí es en relación a su estatus social, y más que nada pues porque era el esposo del corregidor, ¿no? Y cómo era posible de que estaba metida en esta sublevación, ¿no? De la independencia, y que de hecho pues también recientemente el Estado pues publicó algunas de la participación de las mujeres, ¿no? En la independencia, y pues también hace un muy buen trabajo de la corregidora. Sí, de hecho tengo el caso de Estefanía Bojorques, de 1795, que era española y que fue condenada a casarse con su amante, porque pues había sido encontrada culpable de amancebamiento, y tenemos como el epílogo, lo que pasó después, ¿no? Y dice, en los casos de adulterio y amancebamiento, el castigo era la prisión y además se buscaba solucionar el problema.
En el caso de Estefanía Bojorquez, acusada de amancebamiento, se le tuvo presa solo unos días hasta que quedó en custodia de su padre, mientras se esperaba que se casara con su amante. En el caso de María Dolores Peña, acusada de adulterio, mientras estaba casada con José Torres, que era portero de la Real Cárcel, tenía relaciones amorosas con Enrique Otón Pasacalle. El amante tenía múltiples actos de maridos molestos porque les robaba el amor de sus esposas. Las autoridades consideraron que él era el culpable y lo condenaron a 8 años de prisión en San Juan de Ulúa, mientras que a ella la condenaron a 6 años de recogimiento. Pero a los 4 la dejaron libre con la condición de que regresara con su esposo. Y pues sí, tenemos justo esto que dices, ¿no? Que pues las mujeres lo ideal era que estuvieran en sus casas, con sus maridos, con sus hijos, cuidando a su familia, y pues sí pesaba muchísimo la moral católica, ¿no? Y pues sí, como que las espantaban de que te vamos a meter al recogimiento, o te regresas con tu marido o te casas con tu amante, pero pues arrepiéntete, ¿no? Cambia tu forma de vivir y toma el buen camino, el camino de la mujer decente, ¿no? Sí pesaba muchísimo y pues muchas veces estas condenas pues ya no se llevaban a cabo porque eran más como una amenaza. Bueno, pues entonces continuamos. Resulta que al inicio les comentaba dónde estaba ubicada esta casa de recogimiento, ¿no? Que es muy cerquita de lo que actualmente es el Metro Pino Suárez. Y si ubicamos en un mapa del centro histórico, pues vemos que Metro Pino Suárez es como el extremo sur del centro histórico, ¿no? Pero resulta que para la época novohispana era el extremo de la ciudad. O sea, la Ciudad de México era del Zócalo 4 calles hacia cada rumbo, hacia norte, oriente y poniente. Y bueno, tenemos que actualmente se sigue replicando esta organización del centro histórico, que del lado poniente fue donde empezaron a instalarse los españoles una vez que se consumó la conquista, porque era el lado que llevaba hacia tierra firme. El camino de Tacuba era el que si había un levantamiento indígena, los españoles en principio podían correr más rápido a tierra firme y refugiarse por ahí, y por eso empezaron a instalar sus casas de ese lado. Y del lado oriente, pues era el lado que colindaba con el lago de Texcoco, de agua salada, eran terrenos más pantanosos, los acueductos llegaban, el de Chapultepec y Santa Fe llegaban a la Alameda y a Salto del Agua. Y entonces el primer punto de la ciudad que tenía agua potable limpia era el lado poniente. Entonces tenemos que del lado oriente, pues los españoles difícilmente querían vivir, porque eso significaba no tener agua potable. Es que del lado oriente se empezaron a relegar los oficios más insalubres, la talabartería, los oficios que tenían que ver con carne, pues se dejaron del lado oriente y eso conllevaba insalubridad. Y bueno, en el caso de Pino Suárez, que era el extremo sur y oriente, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Las calles más cercanas a Zócalo eran calles de islote, en tierra firme, que se inundaban difícilmente. Y el lado oriente, pues eran terrenos pantanosos, salitrosos, etcétera. Resulta que para estos años, la época novohispana, empiezan a construir la casa de recogimiento de Santa María Magdalena en una zona en la que nadie quería vivir. A escasos metros se encontraba el rastro de la Ciudad de México y bueno, en este contexto ya se imaginarán lo que era vivir a escasos metros de el rastro que surtía de carne a toda la Ciudad de México, que había tantas ratas que cuando construyeron la casa de recogimiento de Santa María Magdalena decían que siempre estuvo en malas condiciones, pero llegó el momento en el que decían que el techo corría riesgo de colapsar debido a que las vigas estaban siendo roídas por los ratones. De hecho, la fundación de la casa pues fue bastante complicada porque resulta que la Real Sala del Crimen pues tenía la obligación de ver por estas mujeres,
pero las tenía relegadas en un hospital al norte de la ciudad, cerca de Metro Garibaldi, donde pues ya eran muchas mujeres y pues ya no cabían y tenían que hacer otro espacio, pero pues nadie quería donar dinero, ni un terreno, ni nada para que se hiciera ese espacio, y estas mujeres vivían en malas condiciones. Y ya después de muchos trabajos fue que decidieron comprar una casa que había pertenecido a la Orden de los Mercedarios, que estaba justo en el lote donde ahora se encuentra la capilla, en la plaza de Pino Suárez. Y la compraron, pero pues era una casa que estaba en abandono, que estaba en mal estado, y con mucho trabajo fue que decidieron, o que lograron más bien, que la gente, la Real Sala del Crimen y la Inquisición donaran dinero para que este espacio pues se reconstruyera y se volviera más o menos habitable. Pero pues eso conllevaba muchísimo dinero, y pues la casa realmente nunca estuvo en buen estado, y a veces habían más mujeres de las que podían vivir ahí, porque pues nadie quería hacer una ampliación del espacio, o porque los cuartos se inundaban, o porque ya había que reemplazar las vigas porque el techo podía colapsarse, o porque las paredes estaban tan llenas de salitre que tenían que tumbarlas y volverlas a construir, y fue así que pasó todo el tiempo de la casa de recogimiento. Estuvieron entre que estaban inundados, que las paredes se les caían, se la pasaban realmente de siempre muy, muy mal, hasta que la Inquisición dijo que se iba a encargar de hacer remodelaciones, pero pues las remodelaciones siempre habían sido tratar de arreglar lo que ya no se podía arreglar. La solución era derrumbar todo el complejo y volverlo a construir de cero, y fue como consiguieron tener un lugar un poco más decente para estas mujeres. Y bueno, pues se les inundaba, se echaba a perder siempre de nuevo toda la construcción, y pues así pasó toda la historia, la casa de recogimiento de Santa María Magdalena. Y eso solamente eran como las cuestiones que tenían que ver con el espacio. La verdad es que las mujeres también en su vida diaria pues tampoco la tenían fácil. Y entonces tenemos descripciones de cómo estaba distribuido el espacio y de sus labores que realizaban. Se levantaban a las 5:30 para ir a agradecer a Dios. De 6:30 a 7 de la mañana tenían su desayuno. A las 8 les asignaban trabajo según sus fuerzas y la calidad de sus cuerpos. A mediodía descansaban en el patio grande hasta la hora de la comida, y luego de la comida podían ir a dormir. A las 2:30 trabajaban de nuevo hasta que se ponía el sol. Después podían volver a pasear en el patio hasta que tuvieran que rezar el rosario en el coro de la iglesia. Luego cenaban y podían platicar hasta las 9. En días de fiesta se les permitía platicar con sus parientes en el coro bajo de la iglesia, y a las que querían comulgar los domingos y días de fiesta se les perdonaba el trabajo para que hicieran su examen de conciencia. Mientras comían y después del rosario se les hablaba de doctrina cristiana porque eran ignorantes de ella. Y bueno, su trabajo, como les decía, era hilar algodón, que al inicio el beneficio pues lo tenían principalmente la rectora y la vicerrectora, porque ellas eran las encargadas de comprar el material con el que trabajaban y de venderlo, y pues sí les daban dinero para que comieran o para que mantuvieran la casa de recogimiento más o menos decente, pero pues ellas se quedaban con el excedente, ¿no? Lo que fuera que ellas consideraran excedente, pues ellas se lo quedaban. Esto también da mucho de qué hablar, porque se había elegido a una rectora que supuestamente tenía que ser una mujer de buena familia, con buenos principios, que fuera religiosa, y a una vicerrectora pues con las mismas cualidades, que se encargaran de que lo que se realizaba en la casa de recogimiento pues fuera moralmente adecuado, ¿no? Pero resulta que ellas pues lucraban horrible con las mujeres, porque pues se quedaban con las ganancias, siendo que muchas veces no tenían suficiente comida para mantenerse, o que la casa necesitaba de muchísimos arreglos, pues a ellas no les importaba y se quedaban con el dinero. Y también
lo que hacían era comprarles de manera injusta sus pertenencias a estas mujeres. En 1790, Revillagigedo pidió a la Sala del Crimen un arreglo definitivo sobre el recogimiento. En 1796, la casa del capellán estaba completamente en ruinas. Las casas del callejón de recogidas, que estaba a un lado y que se alquilaba para tener más dinero con el cual mantener a las mujeres que habitaban en esta casa, tenían los techos y las paredes derrumbadas. El motivo que se daba era la abundancia del salitre, como ya lo habíamos mencionado, y el exceso de ratas que minaban los cimientos. El caso era tan urgente que se publicó en la Gaceta de México y personas piadosas empezaron a aportar dinero para las reconstrucciones. Con esto se logró reparar las habitaciones que eran más urgentes, se habilitó la enfermería con camas, colchones, ropa de cama, utensilios y medicina. Se hizo una sala donde estas mujeres pudieran trabajar de manera amplia y con todo lo necesario de herramientas, y se contuvieron los abusos que vivían las reas. Estos abusos eran, por ejemplo, el caso de una rea que estaba enferma y tenía una gran fortuna. El virrey le regresó sus bienes ya para morir y ella dejó de albacea, es decir, de encargado al capellán, supuestamente pues por ser un personaje religioso y con buenos principios morales, con la responsabilidad de heredárselos por completo a su madre, pero el capellán y la rectora los hicieron desaparecer y a la madre nunca le llegó nada de su hija. La rectora también permitía que las reas adineradas pagaran para no trabajar, cargando de labores a las reas más pobres. Y además están los casos como el de Josefa Cardona, llamada por sus compañeras como la Tlaxcalteca, que tenía una saya de terciopelo que valía 125 pesos y que la vicerrectora le compró por 12 pesos. Y el caso de otra rea que tenía un vestido de 180 pesos y que la vicerrectora le compró en 7 pesos. Y bueno, estas mujeres pues no tenían tantas oportunidades en estos casos. Si tenían posesiones y necesitaban comprar algo, pedir que las mujeres que sí podían salir, que estaban encargadas de llevar todo lo necesario para que estas mujeres subsistieran, pues les tenían que pagar con dinero, y entonces la única manera de conseguir dinero era vendiendo sus posesiones, y sus pocas posesiones que tenían, pues no tenían más opción que malbaratarlas con la rectora y con la vicerrectora. Se mencionó ahorita sobre un hospital que estaba adentro de la casa de recogimiento, porque pues eran mujeres y una de las cosas que puede hacer solamente una mujer es, por ejemplo, dar la vida a otro ser humano. Y entonces habían mujeres que llegaban embarazadas y que daban a luz en la casa de recogimiento y que tenían que tener un espacio donde parir a sus hijos y donde pues vivir con ellos al menos primeros meses de su vida, ¿no? Y por eso tenían este hospital que estaba dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte era de enfermedades infecciosas, la segunda era pues como enfermedades normales, y la última parte que estaba hasta el fondo pues era la sala de maternidad, donde se cuidaba y se atendía a estas mujeres. Y bueno, tenemos que esta casa también tenía 2 pisos, y tenía 4 patios. En uno de estos patios estaban los dormitorios. Pero como ahorita mencionaba Almendra sobre el estatus de las mujeres, pues las mujeres de vida más acomodada habitaban en la zona alta de la casa y las mujeres pues más pobres habitaban en la zona baja. Y desde antes pues ya habían tenido conflictos y por eso habían decidido pues dividirles los dormitorios para que no se pelearan más, ¿no? Y esto pues tiene como, no sé, un lado curioso, un dato curioso bastante interesante, porque seguramente todos ubicamos este dicho de las clases altas y las clases bajas, ¿no? Las clases altas vivían en los pisos altos porque pues eran pisos con mayor privacidad, donde si llovía pues no se les inundaba, y los pisos bajos era donde vivían las clases bajas porque pues ellos sí se les inundaba, tenían menos privacidad, se escuchaba más el ruido de la calle, o bueno, tenía que ver las porciones de comida que estas mujeres comían. Comían mejor las mujeres
en principio que estaban embarazadas o que estaban lactando a sus hijos, y de ahí pues comían mejor las mujeres de clase alta, y pues las mujeres de clase baja pues desayunaban pobremente tortillas y frijoles y era lo que comían, ¿no? Mientras que el resto pues sí podían comer un poco más de carne o puré de verduras o incluso pan, que era más difícil de conseguir que las tortillas, por ejemplo. Con mucho orgullo lo escribían las personas de esa época, que se consideraba el estatus de las mujeres que estaban ahí recluidas y que trataban de replicarlo para que no sintieran el cambio tan drástico, y que las mujeres que estaban acostumbradas a dormir en cama y con sábanas, pues trataban de darles camas y sábanas para que pudieran seguir viviendo más o menos igual que antes de estar en esa casa de recogimiento, mientras que indias mestizas o mujeres de cualquier otra casta pues tenían un petate y a veces tenían cobijas para dormir, porque pues ellas al fin y al cabo pues ya estaban acostumbradas. Y lo dicen así con mucho orgullo de que, ay, sí, nosotras velamos por el bien de estas mujeres para que se sientan pertenecientes a la sociedad, y ellos asimismo se decían humanitarios por considerar estas cosas. Bueno, ahorita que comentaste esto, pues realmente las condiciones de estas mujeres no estaban tan alejadas de las cárceles, ¿no? En su momento las cárceles como por ejemplo San Juan de Ulúa y no recuerdo cuál otro estaba aquí en Ciudad de México, cuando dice que es casa de recogimiento, es algo un poco más cómodo y menos drástico que una cárcel, pero pues termina siendo igual o hasta peor, ¿no? Porque dices que incluso hasta en las zonas bajas de este tipo de edificaciones, pues inundaba, pues terminaba siendo peor, ¿no? Así que pues esta segunda parte que planteas es interesante, la estructura que tiene las casas de recogimiento y en especial esta. También la división social, otra vez volvemos a ver que es marcada, ¿no? Si eres humilde, pues te toca hacer lo laborioso. Si eres alguien acomodado, pues vuelves a tener ahí privilegios y vas a tener atenciones, ¿no? Nada alejado otra vez como la actualidad. Igual, yo creo que como se mencionó cuando comenzó esta segunda parte, hablabas incluso de que estas pues mujeres eran vistas incluso pues sí como pues prostitutas y además pues criminales, ¿no? Entonces yo creo que eso también no va muy alejado a lo que mencionabas del mismo aspecto en el que vivían en estas casas de recogimiento. Al final pues se les veía como pues, malas personas, y pues igual por lo que teníamos lo que comentaba esta Almendra, ¿no? Sobre pues esta perspectiva, canon que se tenía de estas mujeres. Yo creo que eso también influía mucho en pues en las condiciones en las que vivían. Y por último, yo sé que esto es de la primera parte, pero también me parece que lo puedo relacionar un poco. Lo que mencionaba sobre la mujer que fue arrestada por lo del tepache, ¿no? O sea, mencionabas también como que tratando de justificar el por qué la arrestaron, si a lo mejor porque estaba haciendo ruido en la vía pública o cosas así. Pues tampoco podemos incluso hasta descartar una imagen de decir, bueno, simplemente le da un mal aspecto a la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que hasta ese extremo se podían llegar con esas opiniones en cuanto a quiénes eran arrestadas y quiénes no. Exactamente, justo se sigue pensando que el comercio ambulante afea las calles o las zonas de la Ciudad de México, ¿no? Siendo que, pues, es una práctica que desde la época prehispánica, ¿no? Tenemos el tianguis de Tlatelolco, se ha venido dando, y que tristemente muchas veces es el único medio de subsistencia, ¿no? Veíamos que esta mujer, la tepachera, pues era una mujer bastante anciana y su esposo era todavía más anciano, y por eso era ella quien trabajaba, y pues no tenían otra forma de subsistir, ¿no? No habían nacido en una clase privilegiada donde tuvieran ya todos, no sé, la riqueza para mantenerse a sí mismos, y pues seguramente sí tenía algo que ver, ¿no? De que pues es una práctica que hace fea la ciudad, o quién sabe si su puesto era muy ruidoso, muy grande, o algo que disgustara a más personas, que pues que ni modo, hay que meter la presa porque no nos gusta cómo se ve. Sí, yo quería saber si tenías como que el dato de más o menos cuánto fue la población que pudo albergar, y si, no sé si había algunos espacios de recreación ahí dentro de
del establecimiento donde estaban? Yo tengo una duda, sí, no sé si haya como, no sé, tengas como el dato o sea algo imposible, porque bueno, sabemos que en la época las mujeres no era como tal que fueran, que supieran leer y escribir, ¿no? Si estamos hablando de que hay una clase alta en ese momento, ¿habrá como, no sé, algún indicio, habrán dejado alguna referencia a esas mujeres de cómo era el trato ahí o quizá lo que vivieron en ese lugar? No sé, ¿hay algún tipo de fuente que nos hable de eso? Sí, de hecho, las mujeres seguidos se quejaban, decían que las estaban matando de hambre y pues las rectoras decían que eso era falso, que pues la verdad sí comían bien, pero pues casi no tenían llenadero, pero pues era porque ellas pues se robaban mucho del dinero que trabajaban las mujeres que estaban ahí recluidas y también se quejaban de que tenían que trabajar demasiado y nunca les alcanzaba el dinero y pues seguramente también tenía que ver con esta palabra que se me fue, con, pues sí, estas malas prácticas de la rectora, de la vicerrectora y del capellán, que supuestamente eran personas confiables, pero pues vemos que en la práctica pues no lo eran tanto, ¿no? Se estaban quedando con las herencias o estaban comprando a precios muy bajos lo que les vendían estas mujeres o estaban haciendo negocios por fuera con las cosas que ellas producían y pues sí decían que tenían que trabajar demasiado, que tenían que hilar mucho algodón y todo el tiempo se la pasaron súper pobres hasta que decidieron que las mechas de los faroles que alumbraban la ciudad fueran comprados a la casa de recogimiento de Santa María Magdalena y fue así como ellas tuvieron más trabajo y empezaron a ganar más dinero para poder subsistir mejor. También se sabe esto que comentaba, que se peleaban españolas con todas las demás, seguramente porque tenían privilegios o no sé, por ciertas prácticas, se sabe que habían conflictos y que por eso habían decidido separar los dormitorios, pero no se sabe mucho más de su convivencia. A ver, la otra pregunta era sobre cuántas mujeres habían más o menos. No se tiene muy bien el dato. Son 4 patios dentro de la casa, estaba la capilla amarita de Metro Pino Suárez. Se sabe que hubo una casa anexa que era la que rentaban a otras personas y de ahí sacaban un poco más de dinero. Había una sala de trabajo donde trabajaban todas y que se dice que era muy grande. Estaban los 2 dormitorios, estaba el comedor, la casa del capellán también estaba anexa, pero separada para que ese hombre no conviviera con todas las demás mujeres. Estaban los espacios donde vivían la rectora y la vicerrectora y los patios donde sí podían convivir entre sus labores. Ya veíamos que tenían como un horario muy bien delimitado, donde se despertaban a una hora, trabajaban, comían, volvían a trabajar, podían tener una siesta, podían platicar en el patio hasta antes de dormirse. Pero pues nada más, realmente era complicado que estas mujeres pudieran ocupar otras áreas, no, obviamente tenían prohibido salir, pero sí se sabe que 2 mujeres lograron escaparse, que la mujer que se encargaba de resguardar la puerta se quedó dormida y que estas 2 mujeres pues lograron darse cuenta de ello y salieron corriendo y pues nadie nunca más las volvió a encontrar. La capilla sí podían asistir a ella, principalmente cuando había misa o cuando había algún evento religioso o alguna fiesta, y las capillas pues tenían normalmente en la época novohispana un coro alto y un coro bajo, y entonces desde el coro bajo, que queda a la altura pues del piso, era donde podían platicar con sus familiares esos días de fiesta, porque solamente estaba dividida por una reja y entonces era como su contacto con el exterior. Y pues eran las actividades que podían realizar en esos espacios. Realmente la casa de recogimiento no tenía mucho más. Es que me queda pensando, bueno, hay muchas cosas que
muchos trabajos que se pueden sacar de aquí, muchísimas investigaciones. De una autora que se llama Josefina Muriel, ella trabajó casi toda su vida sobre las mujeres precisamente en la Nueva España, pudiendo reivindicar su papel dentro de la historia, dentro de esta etapa de México, y a mí me pareció muy interesante. Precisamente tiene un libro que se llama Los recogimientos de mujeres, en el que viene casi todo, es como un manual, ¿no? Donde podemos encontrar muchísimos datos, casos en especial, pero bueno, en general me parece que es un tema muy vasto, en el que creo que de ahí podemos también sacar algunas conclusiones de la actualidad. Me gustó mucho en esta parte que hablaste de las prostitutas, porque precisamente, bueno, ya era un tema que habíamos tratado antes, y es muy intrigante, ¿no? Curioso también, porque en esta zona de la Merced, pues todavía se sigue practicando la prostitución, y uno jamás piensa, o la gente lo ve como algo pues, que ya están ahí, ¿no? Estas mujeres, pero no se dan cuenta que detrás de ello hay muchísima historia. Pues bueno, no sé qué quieras concluir sobre el tema, sobre esto. Nos has contado, híjole, algo interesante, como lo mencioné en un inicio, a veces cuando nosotros vemos un edificio, no pensamos en las historias que suceden. Yo personalmente, vivo por esa zona donde ubicas esta casa de recogimiento, y no había pensado de que pues aquí hubiera este tipo de edificaciones, ¿no? No lo pienso, y bueno, pues híjole, ahora que vuelva otra vez a la Ciudad de México voy a tener que darme mi vuelta y tratar de ubicar este tipo de lugares, ¿no? Y bueno, tenemos que la casa de recogimiento pues tuvo un fin, ¿no? Ahora pues no lo es más, y ese fin comenzó cuando empezaron a construir los presos de la cárcel de Santiago una zanja cuadrada, seguramente para evitar más inundaciones cerca de lo que ahora es el actual Pino Suárez, y entonces para no trasladarlos de Tlatelolco hasta la zanja todos los días, porque además se podían escapar, tenían que ir con grilletes y era bastante complicado, decidieron pedir a la rectora del recogimiento de Santa María Magdalena que los dejara hospedarse en ese espacio. Y bueno, tuvieron que aceptar, y las mujeres de este recogimiento tuvieron que irse al hospital de San Antonio Abad, que para ese momento ya estaba deshabitado, y fue como el principio del fin, ¿no? Porque pues ya de ahí ya no volvieron a ver nunca más. Después de que estos hombres terminaran de construir esta zanja, el espacio fue ocupado como caballerizas. Ya para 1833 fue reparado y adaptado, ahora sí lo repararon y ahora sí lo readaptaron para ser sede del Colegio Militar. En el 35 fue que ya por fin, en el 33 empezaron a repararlo, y hasta el 35 lo convirtieron ya oficialmente en colegio militar, hasta que este colegio se trasladó a lo que actualmente es el castillo de Chapultepec, y pasó lo de los niños héroes y shalala. Ya para 1863, cuando Maximiliano estaba en territorio mexicano, esta casa de recogimiento fue transformada en Hospital Militar del Imperio, y cambió su nombre al Hospital de San Lucas. Y bueno, como la casa de recogimiento pues seguramente no fue tan popular como esta capilla, o no era tan interesante, o no les gustaba, o tenía una historia que no querían recordar, fue que decidieron que el Hospital Militar del Imperio se llamara Hospital de San Lucas. Ya para el 1867, con Benito Juárez, nombró al destacado coronel médico cirujano Francisco Montes de Oca el director del hospital militar, que ocupó hasta su muerte, y la capilla
de Santa María Magdalena, que es la que se puede visitar y lo único que se rescata de esta casa de recogimiento, fue ocupada como anfiteatro del hospital militar. Y bueno, este hospital militar fue bastante importante para la época porque se dice que fue el primer hospital que para la época tuvo una farmacia, pero farmacia con medicamentos como los conocemos actualmente, o sea, ya sin plantas o sin remedios pues diferentes, ¿no? Fue como importante para esa época este hospital, no se puede corroborar si sí o si no, pero pues se dice eso, y ya después este espacio quedó deshabitado por mucho tiempo. A mediados del siglo pasado decidieron ponerle una placa a la capilla, o bueno, la restauraron y le pusieron una placa donde decían que ahí iba a estar el Museo Agrario. Pero este museo nunca se llevó a cabo, siempre nada más pusieron la placa así como para tener algo que inaugurar durante una presidencia, y ahora pues es parte de la Secretaría Agraria y no se puede entrar pues como simple mortal, o sea, si no eres esa amiga del que cuida la puerta, porque a veces está la lucecita prendida, pues difícilmente se puede entrar. Entonces, pues es como la situación actual, ¿no? Y se puede comparar muy bien con la capilla de San Lucas, porque están más o menos en la misma zona, también una zona abandonada históricamente por muchísimas cosas, como lo es el terreno salitroso, pantanoso, el rastro, la zona marginada, etcétera, etcétera. Pero la capilla sigue con sus funciones y la casa de recogimiento, pues en principio se demolió casi toda, solamente se rescata esta capilla y la capilla está abandonada, está cerrada. Recientemente se pintó y se rehabilitó la zona, es una zona que pues visualmente es agradable, es habitable, transitable, pero pues su historia está completamente olvidada, nadie sabe qué es, nadie sabe dónde se ubica. Si uno dice la capilla de Santa María Magdalena, pues de principio, antes de esta investigación, yo tampoco sabía dónde estaba, y pues eso, ¿no? Está como bastante relegada de la historia, y creo que es importante pues conocerla, saber qué hubo ahí, qué prácticas se dieron, y recorrer el espacio si es posible, o no sé, saber un poco más de ella y de las mujeres que habitaron ahí, las dinámicas que ocurrieron, y eso pues nos permite conocer y comprender un poco más pues esta historia de la que nosotros somos herederos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que haya estado muy interesante. No esperes, No sé quedó si... súper, no, la verdad, está muy chido. ¿Desde cuándo ya te iba a invitar? Pero la verdad me daba pena porque pues tú ya eres máster, todos aquí son máster menos yo. Sí, o sea, te estás cuidando aquí con la crema innata de la UAM. Raúl, Jorge, Ernesto, no se diga, Ernesto hace rayuelas en jornada. Alejandro, que es un experto en historia prehispánica. Almendra le sabe a las flores y a la historia. Y Tlawi, pues, Tlawi tiene salud. Estudia historia. De eso se trata la divulgación. Es un tema muy chido, la verdad. Insisto, como una manera de reivindicar el papel de la mujer en esta etapa, ¿no? Que solamente nos quedamos con la imagen de quién fue Sor Juana, pero hay muchísimas más mujeres que hicieron muchas más cosas, infinidad de cosas. Entonces creo que me parece muy chida tu investigación. Aprovechando que ya tengo la palabra, te voy a ¿cómo se llama? A comprometer con otro capítulo para que nos sigas platicando también de otras cosas. Y en fin, no, estuvo muy padre. Claro, esto final que dices, pues es la intención de este podcast, ¿no? Que hay una abertura a todo tipo de voces. Ahora sí que, por ejemplo, cuando se habló la primera vez de prostitución, yo lo comenté en su momento. Mari, la que nos presentó, me dijo que teníamos que abrirnos, ¿no?, a los estudios de género. Yo le dije, claro que sí.
y pues presentó ese tema. Tú has presentado también un tema que es interesante, ¿no? Que nos ha abierto pues bueno, a mí me ha generado mucha curiosidad porque como siempre he dicho, ahí vivo cerca de la zona donde has mencionado, donde se ubican o donde se ubicaron estas zonas, y entonces pues ya ahora sí que la siguiente que vaya, ahora sí ya voy a saber qué sucedió ahí, porque uno luego ve los edificios y se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Pero esto para los que nos están escuchando debe de ser una reflexión de que a veces la historia no necesariamente está en los libros, ¿no? La historia está en los edificios que nosotros vemos, en los ecos, vamos a decirlo, del pasado, que algunos autores manejan ese término. Entonces, cada vez que ustedes vayan a algún lugar y vean algún símbolo en algún edificio o vean una construcción antigua, pregúntense qué ha sucedido ahí, y la respuesta los puede sorprender bastante. A mí me ha sorprendido bastante este tema. Bueno, pues yo les decía que yo encantadísima de que me hayan invitado, de verdad me dio muchísimo gusto, me entusiasma demasiado, me encantan estos espacios, estos proyectos, y creo que es muy importante, ¿no? O sea, más allá de poder entretenernos por, no sé, el tiempo que vaya a durar este podcast, creo que es bastante valioso, ¿no? Poder conocer un poco de esta historia, de estos lugares que podemos transitar infinidad de veces y que no sabemos nada de ellos, o que quizás nunca habíamos caminado por esos lugares, pero que si en algún momento alguien viene a la Ciudad de México, pues puede darse una paseadita por Pino Suárez y ver la capilla, o mínimo puede saber que existió y saber el tipo de dinámicas que aquí se llevaron a cabo. Podemos entender pues todas estas dinámicas del pasado, reflejarlas en el presente, entender nuestra historia y sentir empatía por estas personas que vivieron en la Nueva España y que ahora muchas personas siguen viviendo en condiciones similares, ¿no? Nos deja muchas reflexiones, nos deja entretenimiento, nos deja diversión, este tipo de podcast, y pues a mí me deja una gran satisfacción de haber colaborado con ustedes y una esperanza de poder colaborar en alguna próxima sesión con otro tema. Excelente, sí, claro, vale, estás súper invitada aquí, vas a tener siempre los micrófonos abiertos para cualquier tema. Bueno, vamos a tener ahí temas de educación. El próximo podcast también es un tema que, bueno, yo estoy trabajando en mi tesis. Sí. Entonces, pues nos vemos en la siguiente semana con otro capítulo, igual con otra invitada que nos va a estar platicando acerca de ello. Y pues nos despedimos. Gracias. Hasta luego.